Conseguí un trabajo como vigilante nocturno en un antiguo internado cerrado desde finales de los años 90, un edificio enorme que estaba a punto de convertirse en apartamentos modernos, pendiente todavía de los últimos permisos oficiales de reforma. Mi trabajo consistía simplemente en recorrer los pasillos vacíos cada cierto tiempo, comprobar que ninguna puerta estuviera forzada y asegurarme de que ningún curioso del pueblo cercano se colara dentro del edificio durante la noche. Durante mi segunda semana en el puesto, mientras recorría el ala este del edificio, escuché con total claridad una voz femenina hablando con tono pausado, exactamente como si estuviera impartiendo una clase normal a un grupo de alumnos. Me acerqué con cautela hacia el aula concreta de donde parecía provenir esa voz, y al asomarme por la puerta entreabierta, encontré la habitación completamente vacía, sin ningún alumno ni ninguna profesora presente en ningún rincón visible. Sin embargo, la pizarra de esa misma aula tenía escrita, con tiza fresca todavía visible, una fecha exacta del mes de marzo de 1998, junto con el nombre de una asignatura que no reconocí en absoluto. Pregunté al encargado de mantenimiento del edificio, un hombre mayor que llevaba años trabajando esporádicamente en el lugar, si sabía algo sobre esa aula concreta, y él simplemente me recomendó evitarla durante mis rondas nocturnas futuras. Insistí en preguntar el motivo real de esa recomendación tan directa, y finalmente me contó que, según la historia conocida del internado, una profesora concreta había desaparecido sin explicación oficial alguna, precisamente durante ese mismo mes de marzo de 1998. Según ese mismo encargado, un incendio grave había ocurrido en el laboratorio de ciencias contiguo apenas unos días antes de su desaparición, y ciertos rumores no confirmados oficialmente la señalaban directamente como responsable de ese incidente concreto. La propia profesora, sin embargo, siempre había defendido públicamente su total inocencia ante la dirección del internado, asegurando que el incendio se debió realmente a un fallo eléctrico completamente ajeno a su propia responsabilidad docente. Antes de que la dirección del internado pudiera resolver oficialmente el caso o tomar cualquier medida disciplinaria en su contra, la profesora desapareció por completo, sin dejar ninguna nota ni ninguna explicación satisfactoria a nadie del propio internado. Decidí entonces investigar por mi cuenta la historia completa de aquel internado, revisando archivos escolares antiguos que todavía se conservaban, cubiertos de polvo dentro de un pequeño despacho administrativo situado en la planta baja. Encontré finalmente el propio registro de asistencia de esa aula concreta, correspondiente exactamente al mismo mes de marzo de 1998, con los nombres completos de todos los alumnos que formaban parte de esa clase en particular. Descubrí entonces, revisando periódicos locales de esa misma época, guardados también en ese despacho, que varios de esos alumnos concretos habían fallecido apenas semanas después, en un accidente de autobús ocurrido durante una excursión escolar programada. Según esos mismos periódicos antiguos, el internado decidió cancelar oficialmente esa asignatura concreta tras el accidente, y la propia aula quedó cerrada durante mucho tiempo, hasta que finalmente el internado completo cerró sus puertas de forma definitiva. Con esa información nueva en mente, decidí regresar personalmente a esa misma aula durante mi siguiente ronda nocturna. Esta vez decidido a escuchar con atención cada palabra exacta que esa voz femenina pronunciara durante la clase. Al llegar frente a la puerta entreabierta, escuché con total claridad cómo esa misma voz realizaba lo que parecía ser un pase de lista completo, pronunciando uno por uno los nombres exactos de los alumnos registrados en aquel viejo documento escolar. Reconocí, con un escalofrío recorriéndome completamente la espalda,
varios de esos mismos nombres que había leído apenas unas horas antes en los periódicos que relataban el trágico accidente de autobús ocurrido aquel mismo mes. Tras cada nombre pronunciado, la voz hacía una breve pausa, exactamente como si esperara pacientemente una respuesta real desde algún rincón vacío del aula, aunque ningún sonido adicional llegaba jamás desde el interior de la habitación. Al terminar completamente ese pase de lista, la voz femenina anunció con total normalidad el comienzo formal de la clase de ese día, describiendo un tema académico que, según mis propias verificaciones posteriores, correspondía exactamente al programa oficial de aquel mismo mes. Decidí entonces, armándome del valor suficiente, abrir completamente la puerta del aula para entrar y en ese mismo instante exacto, la voz se detuvo por completo, dejando toda la habitación sumida en un silencio absoluto y denso. El aula, iluminada apenas por la luz de mi linterna, permanecía completamente vacía como siempre, aunque noté que la tiza sobre la pizarra todavía desprendía un ligero polvo fresco, como si alguien la hubiera usado apenas segundos antes de mi propia entrada. Sobre uno de los pupitres delanteros encontré, cuidadosamente colocado, un pequeño cuaderno escolar abierto exactamente en la página correspondiente a esa misma fecha exacta de marzo de 1998, con anotaciones manuscritas todavía legibles. Reconocí esa misma letra cuidadosa en las anotaciones del cuaderno como la letra de la propia profesora desaparecida, comparándola directamente con documentos administrativos antiguos que había encontrado previamente firmados por ella misma en el despacho. Cerré con cuidado ese cuaderno escolar y decidí, esa misma noche, no seguir investigando más allá de lo que ya había descubierto, temiendo genuinamente lo que podría encontrar si insistía demasiado en entender por completo lo ocurrido. Durante las semanas siguientes, cada vez que pasaba frente a esa misma aula durante mis rondas nocturnas habituales, escuchaba puntualmente ese mismo pase de lista repetido con exactitud, siempre con la misma lista de nombres y el mismo tema académico exacto. Una noche, ya casi al final de mi contrato temporal como vigilante, decidí quedarme parado justo frente a la puerta entreabierta, escuchando con atención el pase de lista completo hasta el final, sin intentar entrar en ningún momento al aula. Para mi sorpresa genuina, tras el último nombre conocido de la lista original, la voz femenina pronunció un nombre completamente distinto, uno que no aparecía en absoluto en ninguno de los documentos escolares antiguos que yo mismo había revisado. Ese nombre pronunciado, para mi propio horror, coincidía exactamente con mi nombre completo, pronunciado con la misma pausa exacta y expectante que la voz usaba después de cada uno de los demás nombres de aquella vieja lista escolar. Busqué después, ya con las manos temblando, mi propio expediente personal entre los archivos escolares antiguos del internado, y descubrí con horror que mi propia familia había estado a punto de matricularme en ese mismo centro exactamente aquel año, antes de cambiar de opinión en el último momento por motivos económicos. Esa coincidencia concreta me hizo pensar que quizás esa voz no pronunciaba simplemente nombres al azar, sino los nombres de todos los alumnos que por un motivo u otro deberían haber estado sentados en esa misma aula aquel año exacto, incluyendo a quienes, como yo, nunca llegaron a estar realmente presentes. Terminé mi contrato esa misma semana, sin dar ninguna explicación real a la empresa de seguridad, y desde entonces jamás volví a aceptar ningún trabajo relacionado con edificios abandonados, sin importar cuánto me ofrecieran económicamente por hacerlo. Todavía hoy me pregunto qué habría pasado exactamente si esa noche hubiera respondido en voz alta cuando escuché mi propio nombre pronunciado desde el interior de esa aula completamente vacía. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez escuchaste tu propio nombre en un lugar donde no debería haber nadie,